Muy bien, iglesia, hoy quiero compartir con vosotros acerca de voces que nos hablan, voces que nosotros escuchamos a diario, muchas veces, constantemente vienen estas voces a nuestras vidas, basada en la historia de Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 8, 9 y 10. Los voy a leer en la Biblia de las Américas. Va a estar en pantalla también esta versión. Es la historia de David cuando derrota al gigante Goliat. Y la gran mayoría, los que llevamos años en la iglesia, conocemos esta historia. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8, 9 y 10. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo le venzo y lo mato, entonces seréis nuestro siervo y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo, el gigante Goliat: hoy desafío las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó con el pueblo escogido de Dios? Con el pueblo que Dios había apartado para él, con la nación de Israel, con el pueblo que tenía al Dios Todopoderoso, al que no pierde ninguna batalla, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová, Rey de los ejércitos. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué tuvo cuando el gigante Goliat se levantó a desafiarlos? Dice que se acobardaron y tuvieron gran temor. La Reina Valera dice que tuvieron gran miedo. Entonces el pueblo escogido de Dios, al que tenía un gran Dios, estaba acobardado y tenían gran temor, gran miedo. Se escondieron por las cuevas, no querían enfrentar a este Goliat. Y lo hecho es que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, teniendo un gran Dios todopoderoso, nos encontramos en la misma situación. Entonces siempre, constantemente vienen voces a nuestras vidas. Y la pregunta que me gustaría comenzar a hacerte en esta mañana es: ¿qué voz estás escuchando en este tiempo? ¿Qué voz estás escuchando en este tiempo? ¿O qué voces estáis escuchando en este tiempo? Quizás una pregunta más importante que esta sería: ¿qué voz estás obedeciendo en este tiempo? ¿Qué voz estás escuchando? Pero más importante aún que la voz que estás escuchando es qué voz que viene a tus oídos tú estás obedeciendo en este tiempo. Por eso es muy importante lo que escuchamos, pero más importante que lo que escuchamos es lo que obedecemos al escuchar. Entonces, no sé lo que tú estás escuchando, pero es muy importante lo que tú estás obedeciendo. ¿Cuál es la voz que tú estás obedeciendo en este tiempo? Por eso, hay voces que se levantan desde nuestras circunstancias diarias. Hay voces que se levantan desde nuestros problemas diarios. Hay voces que se levantan desde nuestros desafíos diarios y nos hablan a nuestros oídos, comienzan a hablar a nuestros oídos. Pero no te tienes que olvidar de algo, iglesia. No te tienes que olvidar que en medio de tantas voces que nos hablan, también nuestro gran Dios nos está hablando en este tiempo. Dios te está hablando, Dios nos está hablando. De hecho, yo creo que a diario Dios nos habla. La voz del Padre, la voz del cielo, la voz de nuestro gran Dios siempre nos habla. A diario, cuando abrimos la palabra del Señor, la Biblia nos habla. Dios nos habla cuando oramos. Dios nos habla cuando estamos en un tiempo de alabanza y adoración, como en esta mañana tan precioso, tan hermoso. ¿Cuántos sintieron la voz de Dios mientras cantaban, mientras adorábamos al Señor en esta mañana? Yo sentí la voz de Dios. Dios nos habla a través de la predicación, de una predicación como esta, de una reflexión basada en las escrituras como esta. Dios nos habla a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes. Dios nos habla a través de la creación, a través de la naturaleza. Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Dios nos habla
de tantas maneras. Por eso tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Es importante oír la voz de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesús, de nuestro Dios. Es importante saber si yo estoy obedeciendo, sí o no, la voz de mi papá, de nuestro Señor. David, en esta historia que comenzamos a leer, una historia súper conocida. Esta historia nos cuenta que David pudo vencer a Goliat porque hubo muchas voces que le hablaron en esta historia y que la vamos a ver ahora puntualizada, pero que por encima de estas voces que hablaron al oído de David, David escuchó y creyó y obedeció a la voz de Dios, no a la voz de su circunstancia, no a la voz de los problemas que le rodeaban, no a la voz del enemigo que estaba hablando y amedrentando a David y a su pueblo, al pueblo y a la nación escogida por Dios. Él no escuchó esa voz, él no creyó esa voz, él no obedeció a la voz del enemigo, sino que David creyó, escuchó, obedeció la voz de su Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos podamos determinar a escuchar, a creer y a obedecer la voz de nuestro Dios. Amén. Es por eso que a través de esta historia quisiera mostrarte tres voces que quisieron hablar a David y que son tres voces que también tú y yo constantemente escuchamos y que tenemos que tener una respuesta frente a esas voces. Y la primera voz se encuentra en 1 Samuel capítulo 17 versículo 28. Versículo 28, vamos a leer, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, ¿quién era Eliab? El hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué pasó con el hermano mayor de David? ¿Contra quién se enojó? Contra David. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quiere venir a chismosear lo que está pasando en la batalla, lo que está pasando en la guerra. El padre de David le había enviado a David hacia sus hermanos que estaban en medio de la batalla, en medio de la guerra contra los filisteos, a llevarle pan y queso, alimento para sus hermanos. Y David allí vio todo lo que estaba sucediendo en esa guerra, en esa pelea, en esa batalla, en esa lucha. Entonces la primera voz que habla a los oídos de David es la voz de su hermano mayor llamado Eliab. Y esta voz representa la voz del rechazo. ¿Qué representa la voz del hermano mayor que habla a David? Representa la voz del rechazo. Y nosotros constantemente recibimos esta voz, la voz del rechazo. Comienza a menospreciarlo Eliab a David. Comienza a rechazarlo, comienza a decirle en otras palabras, tú no perteneces a este lugar, tú tienes que estar en el campo cuidando las ovejas porque tú naciste para ser pastor de ovejas, tú no naciste para ser un guerrero de batalla, tú naciste para cuidar las ovejas de nuestro Padre, tú no naciste para conquistar territorio, tú no naciste para conquistar ciudades, tú no naciste para derrotar al enemigo, tú solo sirves para menos, nosotros somos los que servimos para más, nosotros somos los que reinamos en este lugar, en otras palabras. Ahora, lo reconozcamos o no, pero la verdad es que cada uno de nosotros siempre, en algún momento de nuestra vida, hemos enfrentado la voz del rechazo. Tal vez hoy tú estás enfrentando, tal vez hoy tú estás enfrentando el rechazo, estás escuchando la voz del rechazo, está susurrando a tus oídos. Y esta voz siempre nos va a decir, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú eres un bueno para nada, tú solamente eres un pastorcito, tú no sirves para cosas grandes, tú nunca vas a lograr nada importante, tú nunca vas a llegar lejos, nunca vas a llegar alto, nunca vas a llegar a la cima, tú has nacido para poco. Y tal vez estamos escuchando esta voz, así que constantemente escuchamos esta voz, la voz del rechazo, que inclusive muchas veces esta voz viene de personas cercanas nuestras, de familiares, tal vez de una madre, tal vez de un padre, tal vez de un hermano, de una hermana, de un tío, de un pariente. Tal vez esta voz
viene de alguien que es muy cercano a ti, de un compañero, de un amigo, de un profesor. La voz del rechazo busca siempre hacernos sentir menospreciados, siempre busca hacernos sentir menos. Nos dice que no servimos para nada, que no valemos para nada y que no vamos a poder lograrlo. Pero me encanta la respuesta que David da frente a esta voz. Él no se quedó callado, sino que él respondió. Y vamos a leerlo en el versículo 29 y 30. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro lado. Qué interesante, qué tremendo, qué importante aprender nosotros a escuchar la voz de Dios. Y así de importante, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, es importante obedecer la voz de Dios. Es importante aprender a ignorar, a rechazar y apartarnos de la voz del rechazo, de la voz del enemigo, y escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos van a aprender a escuchar la voz de Dios? Y no solamente van a aprender a escuchar la voz de Dios, sino que van a aprender a obedecer la voz de Dios. Así que te vuelvo a repetir esta frase que me impacta. Tan importante como aprender a escuchar la voz de Dios, así de importante es aprender a ignorar la voz del enemigo. Tenemos que aprender a ignorar la voz de nuestro enemigo, de nuestros gigantes que se levantan, de los enemigos que nos hablan, de los problemas que nos hablan. Y así como somos desafiados a obedecer la voz de Dios, también somos desafiados a desobedecer la voz de nuestro enemigo. Amén. Así como somos desafiados a obedecer la voz de nuestro Dios, somos desafiados cada día a desobedecer la voz de nuestro enemigo, al igual que lo hizo David. Y muchos se preguntarán: ¿cómo puedo saber qué es la voz del enemigo? ¿Cómo puedo saber qué es la voz de la circunstancia la que me está hablando y la que estoy obedeciendo? ¿O realmente es la voz de Dios la que me está hablando? ¿Cómo puedo discernir? Porque eso es muy importante, aprender a discernir la voz que nos habla. La voz de Dios siempre va a ir alineada, siempre va a ir sincronizada con la palabra de Dios. Amén. Cada vez que tú escuches la voz de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Nunca va a contradecir lo que está escrito aquí. Eso, si tú escuchas una voz que contradice lo que está escrito acá, eso no es voz de Dios. Es voz de la circunstancia, es voz del enemigo, es voz tal vez de tus emociones, es voz de tus sentimientos. Hace algunos domingos atrás hablé que muchas veces escuchamos las voces de nuestro sentimiento y decimos Dios dijo, pero en realidad Dios no dijo, era mi deseo personal, era mi anhelo personal, y puse de cosas que yo quiero que sucedan en mí en la boca de Dios, y eso no pasa. Jamás Dios, jamás el Señor va a contradecir su palabra. Amén. Y a veces nosotros los cristianos somos como este mundo va avanzando, la ciencia va avanzando, la mente va revolucionando el ser humano. Y a veces, a mí me da tanta risa a veces porque hay personas que dicen, no, Dios, por ejemplo, escuché una frase que me partió una persona para justificar su pecado, o no sé si justificar su pecado o justificar su mala acción o su desobediencia a Dios y seguir sus impulsos humanos. Dijo, no, yo estaba en la voluntad permisiva de Dios, pero no en la voluntad perfecta. Dios me permitió estar en su voluntad permisiva, pero no en su voluntad perfecta. Y yo decía, pero ¿sabes lo que es? Porque yo estudié teología 4 años. Tengo una especialidad, estudié lo que es la voluntad permisiva de Dios en profundidad. Con mi esposa lo estudiamos. Cuando escuchamos esta frase nos reímos, porque la voluntad permisiva de Dios está bien. Dios te dice esto, mi deseo, Romina, para ti es esto, pero si tú quieres elegir este camino, es tu decisión, yo no me meto en tu decisión. Eso es la voluntad permisiva. O sea, Dios te deja decidir, pero tú desobedeciste a Dios, porque la voluntad de Dios era que vayas por este camino y Dios te dijo haz lo que tú quieras y tú preferiste ir por el camino contrario al que Dios tenía marcado. En otras palabras, desobedeciste a Dios, desobedeciste caminar en la voluntad de Dios. Pero yo no puedo justificar con una frase teológica una desobediencia a la palabra del Señor. Por eso, cuando la voz de Dios habla, jamás va a contradecir las Escrituras. Amén. Jamás va a contradecir la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir su palabra. La voz de Dios nunca te dirá miente, nunca te dirá roba, nunca te dirá engaña, nunca te dirá habla mal del prójimo, habla mal de tu hermano. La voz del enemigo, sin embargo, siempre te va a traer distracción. Siempre te va a desenfocar, pero la voz de Dios siempre te va a enfocar. Siempre te va a traer dirección.
Qué diferencia hay, ¿no? La voz del enemigo te distrae, te quita del foco, te quita de la visión, te quita del objetivo. Pero la voz de Dios siempre te direcciona hacia el propósito de Él. La voz del enemigo va a traer condenación, pero la voz de Dios siempre va a traer salvación. La voz del enemigo te va a infundir temor, pero la voz de Dios siempre te va a infundir valor, firmeza. Amén. El enemigo conoce tu nombre. El enemigo conoce nuestro nombre, pero nunca el enemigo te va a llamar por tu nombre. Siempre el enemigo te va a llamar por tu pecado. Ahora, Dios conoce tu pecado, pero jamás Dios te va a llamar por tu pecado. Dios siempre te va a llamar por tu nombre. ¿Qué diferencia? El enemigo conoce tu pecado, conoce tu nombre, pero te va a llamar por tu pecado. Dios conoce tu nombre, conoce tu pecado, pero no te va a llamar por tu pecado. Dios te va a llamar por tu nombre, para darte una nueva oportunidad, para que te arrepientas. Tú eres tan valioso que Dios envió a lo mejor que tenía en el cielo, a su Hijo Jesús, a morir por ti en la cruz. Efesios dice que somos la obra maestra de Dios. Ahora el enemigo te dice: tú no puedes, tú no llegarás lejos, no lograrás las metas de este año en tu vida. Pero nuestra Biblia nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. La Biblia dice que en Dios haremos proezas. La Biblia dice que somos más que vencedores en su nombre. Otra forma de reconocer si la voz es de Dios o del enemigo es: el enemigo siempre te va a hablar en pasado. Escucha esto, que es muy importante. El enemigo siempre te va a hablar en pasado. Sin embargo, Dios siempre te va a hablar en futuro. El enemigo siempre te va a llevar atrás, pero Dios siempre te va a llevar hacia adelante. El enemigo siempre te va a recordar tu pasado, pero Dios siempre te va a mostrar tu futuro. El enemigo te dirá siempre que las cosas viejas han sido las mejores en tu vida. Lo que viviste ayer ha sido lo mejor que viene por delante. Pero Dios siempre te dirá que lo mejor está por delante, lo mejor está por venir, porque Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Qué impresionante. A mí me impacta mucho la historia de Gedeón en el Antiguo Testamento. Un muchacho, un joven, que el enemigo lo quiso atemorizar, que el enemigo le quiso meter mucho miedo, que él empezó a amontonar riquezas porque decía el enemigo, amontonar granos porque decía el enemigo viene a conquistarnos, nos va a dejar sin alimentos, y comenzó a esconder alimentos con miedo, con temor al enemigo. Y en eso se le presenta a Dios y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. A mí me impacta cuando Dios le dice esto. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba lleno de miedo contra el enemigo. Decía: ahí viene a matarnos el enemigo, viene a robarnos nuestra riqueza, viene a robarnos nuestros campos, nuestras tierras. Voy a esconder alimento antes de que lleguen, para esconderme y para tener alimento mientras esté escondido cuando ellos vengan a conquistarnos. Y sin embargo Dios se le presenta y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dice Dios estas palabras a Gedeón? Porque Dios jamás le estaba hablando del presente ni del pasado de Gedeón, ni de la condición en la que Gedeón se encontraba. Dios le estaba hablando al futuro de Gedeón. Porque luego Gedeón se convirtió en un guerrero, en un general que ayudó, que levantó un ejército para conquistar, para vencer al enemigo. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Amén. Tal vez tu familia no lo puede ver. Tal vez tus amigos no lo pueden ver en ti. Tal vez los que te rodean no lo pueden ver en ti, pero Dios está viendo algo grande en tu vida. Sus planes son planes de bien, dice la Biblia, y no de mal. Son de bendición y no de maldición, para darte futuro y para darte esperanza. Entonces la voz del rechazo, cuando el enemigo dice: tú no vales, Jesús te dice: tú vales, porque mi sangre fue un precio muy alto pagado por ti en la cruz. Cuando el enemigo te dice: tú no puedes, Dios dice: todo lo puedes en mí que te fortalezco. Cuando el enemigo dice: tú no eres capaz, Dios te dice: tú eres capaz, porque en mi nombre tú puedes hacer toda buena obra. Así que, iglesia, aprendamos a ignorar esta voz del rechazo, la voz del enemigo, y comencemos a escuchar la voz de Dios. Y no solamente a escuchar la voz de Dios, a creer la voz de Dios, pero también a obedecer la voz de Dios. La segunda voz es la voz del rey Saúl. Y se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 al 40. Dice: después Saúl le dio a David su propia armadura,
un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante y no pudo andar con toda esa armadura. Y le dijo a Saúl: no estoy acostumbrado a usar este tipo de armadura. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el gigante Goliat, contra el filisteo. La segunda voz es la voz del rey Saúl. Y esta voz representa la voz de la comparación. Saúl le dice a David: ok, David, ¿tú quieres luchar contra el gigante? ¿Tú quieres pelear contra el gigante? La única forma en que tú podrás vencer a este gigante es luchando con estas armaduras. Si peleas con mis armaduras, entonces vas a vencer a este gigante. El mundo constantemente nos está diciendo a nosotros: ¿ustedes quieren tener éxito? ¿Quieren que les vaya bien? ¿Ustedes quieren prosperar? ¿Ustedes quieren tener victoria en esta tierra? Entonces tú tienes que pensar como el mundo piensa. Tienes que hablar como el mundo habla. Tienes que actuar como el mundo actúa. Estas son las voces del enemigo que nos lleva a actuar y que nos quita del poder y de la autoridad y de lo sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces constantemente vamos a ser tentados a imitar las cosas del mundo, a copiar las cosas del mundo y a vivir como el mundo nos enseña, a usar las armas del mundo. Pero hay un detalle muy importante en esta historia. La Biblia dice que Saúl era el único hombre más alto en todo Israel. Todos los hombres de Israel eran desde el hombro, desde el pecho de Saúl para abajo. No había ninguna persona en todo Israel que sea alto como Saúl. Así que tú imagínate cuando David se puso la armadura de Saúl. Literalmente la Biblia dice que no podía dar ni un solo paso con esa armadura. Y él dijo: rey, yo no puedo pelear con estas armaduras. Y aquí hay un gran principio espiritual. Tú no puedes vencer a los gigantes que se levantan contra ti con las armaduras de otros. Si tú quieres vencer a tus gigantes, tendrás que usar tu propia armadura. Yo tengo que vencer a mis gigantes con mis propias armaduras. Y la buena noticia es que Dios te ha dado una honda y 5 piedras. Así que este año tú vas a derribar a tus gigantes en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vas a conquistar lo que Dios te prometió que te va a dar. Tú no naciste para ser una copia. Tú eres original. Cada uno de nosotros somos único. No hay otro igual al 100% que tú. Entonces no insultemos a Dios pretendiendo ser alguien que Él no nos permitió ser. Porque la unción de Dios está sobre ti, no sobre la copia. El poder de Dios está sobre ti, no sobre una copia. Los dones y los talentos que Dios ha depositado están en ti, no sobre la copia que tú estás imitando de otros. El potencial está en ti y no en la copia. Así que no vivas siendo la copia de alguien, porque si lo hace vivirás siendo el número 2. Y Dios te creó para que seas el número 1. Dios te creó para que seas original, seas único. Eres único y eres original. No hay otro igual. Cuando Dios te creó, te dio una huella. Tu huella no la tiene ningún otro ser humano en el mundo. Y cuando Dios nos creó y nos dejó con esa única huella, nos está recordando que somos especial para Él, que somos único para Él, que somos la obra maestra. No hay otra creación igual a la tuya. Tú eres original. No busques ser copia. Alguien una vez dijo: no busques ponerte en mi zapato. Porque muchas veces, ¿cuánto habéis escuchado esa frase? Ponte en mi zapato. Esta persona le dijo un buen consejo una vez a una persona, a un líder, y le dijo: jamás te ponga en mis zapatos. Porque mis zapatos te pueden quedar muy grandes o te pueden quedar muy pequeños. Y si andas con zapatos muy grandes o muy pequeños, andarás incómodo por la vida. Tú tienes que aprender a usar tus propios zapatos. Porque con tus propios zapatos andarás cómodo. Con tus propios zapatos caminarás bien.
La armadura de Saúl no le quedaba bien, no podía dar ni un solo paso. Pero sin embargo él tenía su propia armadura, con lo que él estaba acostumbrado a matar osos, a matar leones, a matar las fieras del campo, a defender las ovejas de su padre en el campo, sus ondas, sus piedras, su bastón de pastor. Dios te creó único, Dios te creó original. Y el enemigo muchas veces nos quiere meter en la comparación y nos queremos comparar con otros. Nos queremos comparar con otros pastores, con otros predicadores, con otros cantores, con otros músicos, con otros servidores. Tú eres único y Dios te dio dones y talento para servirle a Él. Amén. La tercera voz es la voz de Goliat. La primera voz es la voz del hermano mayor de David y representa la voz del rechazo. La segunda voz que David recibe es la voz del rey Saúl, que le quiere dar su armadura y le dice: con esto vas a vencer. La voz de la comparación es impresionante. Y la tercera voz, la voz de Goliat. 1 Samuel 17, 42, 43 y 44. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Decirle a la persona que tenés a tu lado: están hablando de ti. Eres hermosa, eres hermoso. Entonces, cuando lo vio así tan lindo, tan pequeñito, tan tierno, el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces la tercera voz es la voz de Goliat, que habla a David. Y esto representa la voz de la intimidación. El gigante lo ve joven, lo ve mucho más bajo, lo ven mucho más débil, lo ven mucho más pequeño, lo tienen poco. Y le dice: oye, tú vienes a mí con palos, con piedras, así jamás me vas a vencer. El enemigo sabe que si puede intimidarte, puede paralizarte. El enemigo sabe que si logra intimidarte, logrará paralizarte. Todo el ejército de Israel, desde el rey Saúl hasta el último soldado, todos estaban llenos de temores y miedo. Todos estaban intimidados por el enemigo. Todos estaban escondidos en las cuevas, como hemos leído en los primeros versículos. Estaban acobardados por el enemigo. Y es interesante que el gigante ahora también quiere usar la misma táctica que usó con el pueblo, que durante 40 días, si tú lees la historia en tu casa en los capítulos anteriores, durante 40 días el gigante Goliat salía y amedrentaba al pueblo de Israel y lo atemorizaba, y el pueblo de Israel no podía atacarlo. Y esta misma táctica va a usar el enemigo ahora contra David, y es la misma táctica que usa el enemigo hoy, que usa Satanás contra los hijos del Señor. Por eso tú no le prestes tus oídos al enemigo, porque querrá intimidarte, y si logra intimidarte, puede paralizarte. Cuando el hermano mayor le habla a David, David le responde. Cuando el rey le habla a David, David le responde. Cuando el gigante habla a David, David también tiene una respuesta. Y es interesante que cuando Goliat le habla a Israel, ellos se llenan de miedo, se callan y se esconden en las cuevas. Y eso es lo que muchas veces pasa con la iglesia. Cuando el enemigo viene a hablarnos, la iglesia se queda muda, se queda callada. La iglesia tiene todo el poder de Dios, tiene toda la unción de Dios, tiene toda la autoridad de Dios para pisotear serpientes y escorpiones. Tiene toda autoridad que se nos ha sido dada sobre todo demonio, sobre toda potestad del infierno, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre el mismo Satanás. Tú tienes la gracia y el favor de Dios. La iglesia tiene la gracia y el favor de Dios, pero muchas veces no podemos actuar, no nos podemos defender, no podemos hacer retroceder al enemigo, porque actuamos como el pueblo de Israel, nos quedamos callados, acobardados, atemorizados, llenos de miedo. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia como David. Tenemos que ser personas como David, que tengamos una respuesta, que tengamos voz del cielo frente al enemigo, porque tenemos un Dios que todo lo puede y todo yo lo puedo en su nombre. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Dónde están los David de esta generación que se van a levantar y van a derrotar a sus gigantes?
Y me interesa, me impacta mucho esto porque David le responde con la palabra de Dios, le responde con las promesas de Dios. Y esta es la respuesta de David al gigante. Con esto vamos terminando. En el mismo capítulo 17, versículo 45, 46, 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada, ni con lanza, ni con armaduras humanas, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Los que están a tu alrededor tienen que ver el Dios que tú tienes. Los que están a tu alrededor tienen que ver el Dios que te da las armaduras para pelear tus batallas y para vencer tus batallas en esta vida. Y para levantar banderas de victoria. Amén. El pueblo de Israel escuchó al gigante y se intimidó. Sin embargo, David escuchó al gigante, pero respondió al gigante con una respuesta de fe gigante. Qué tremendo. ¿Cuáles son tus palabras frente a las voces de intimidación que se levantan a tu alrededor? ¿Cuáles son tus declaraciones? A veces pasamos demasiado tiempo escuchando el problema, en vez de pasar demasiado tiempo hablándole las promesas de Dios para nosotros a nuestros problemas. A veces pasamos demasiado tiempo escuchando al gigante en vez de hablarle a nuestros gigantes y declarar en fe lo que nosotros vamos a lograr en el Señor. Hoy mi Dios me va a entregar tu cuerpo, tu cabeza, y se las voy a entregar a las aves del cielo, a los animales del campo. Te van a devorar, te van a hacer pedazo. Van a ver cómo mi enemigo cayó derrotado porque mi Dios me dio la... Esa tiene que ser nuestra declaración frente a los desafíos de la Biblia. Por eso la Biblia nos enseña, háblale a la montaña y la montaña se va a mover. No dijo habla de la montaña, sino dijo háblale a la montaña. Tenemos que aprender, iglesia, a usar nuestras palabras para hablarle a nuestras circunstancias, para que cada mentira del diablo quede derrotada frente a nuestros ojos. Quiero que te ponga en pie. La primera voz, la voz del rechazo. La segunda voz, la voz de la comparación. La tercera voz, la voz de la intimidación. Y me impacta porque David fue venciendo cada una de estas voces que se levantaron. Su hermano mayor lo rechazó y le dijo: tú jamás podrás ser un guerrero, tú no naciste para derrotar gigante. Tú no naciste para ser un guerrero. La voz de la comparación. Yo no puedo usar las estrategias de otros. Necesito usar las estrategias que el cielo me da a mí, que el Padre me da a mí, la armadura que el Padre me da a mí para vencer mis circunstancias. Y la voz de la intimidación, esas voces gigantes que se levantan y que te dicen: no vas a lograrlo, no vas a llegar, la meta es imposible, el objetivo es imposible, la puerta está cerrada, jamás se abrirá esa puerta. Padre, gracias. Muchas gracias por esta mañana de victoria, Señor. Hoy decidimos cerrar nuestros oídos a las voces negativas que nos hablan. Y hoy decidimos abrir nuestros oídos a escuchar tu voz. Pero más importante que escuchar es creer a tu voz. Pero más importante que creer a tu voz es obedecer a tu voz. Por eso hoy tomo la determinación, Señor, escuchar tu voz, creer tu voz y obedecer tu voz. Porque cuando haga estas tres cosas en mi vida, esa será